Gracias, presidenta. Señor vicepresidente, queríamos conocer su opinión, su valoración sobre el reciente acuerdo alcanzado para incrementar el salario mínimo interprofesional, que en este año 2024 se sitúa en los 1.134 euros. Al mismo tiempo, me gustaría conocer su valoración sobre las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, en las que trasladaba en una reunión que los incrementos del salario mínimo interprofesional en Canarias debieran estar vinculados al incremento de la productividad. Muchas gracias, presidenta. Señor Campos, todo aquello que venga a mejorar la calidad de vida de los canarios tiene que ser bienvenido, indiscutiblemente. Ahora, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿La subida del salario mínimo interprofesional por sí solo ha mejorado la vida de los canarios? ¿Ha producido que haya una reducción de la desigualdad? Yo lo que no comparto es que no haya sido bajo el diálogo, bajo el consenso, bajo el acuerdo de aquellos que además tienen que aplicarlo. Por lo tanto, aquí hay una situación que va mucho más allá de la subida del salario mínimo interprofesional por sí solo. Mire este titular de un periódico que salía en el día de ayer o antes de ayer. ¿Por qué subir tanto el salario mínimo no sirve para reducir la desigualdad? ¿Qué dice este artículo? Y que yo comparto en gran parte. Dice que no ha existido consenso, ya lo acabo de mencionar, y por lo tanto esto produce un freno a la empleabilidad. Dice que la subida no vinculada a la productividad no tiene sentido, porque al final, ya hemos hablado de productividad, es quien puede generar que haya más población trabajando y con unos ingresos mayores. En la actualidad lo que está sucediendo es que haya más población trabajando, pero durante menos horas efectivas y, por lo tanto, hay menos ingresos en cada uno de los trabajadores. Y, desde mi opinión, lo que tenemos que conseguir es que subir los salarios, y comparto lo que decía el presidente del Gobierno el otro día, que hay que conseguir subir los salarios, haya que hacerlo vinculado a esa productividad. Porque el salario tiene que ser rentable para el que paga y para el que lo ingresa. Es decir, si hay una productividad, lo hablaba antes el portavoz de Coalición Canaria, inferior a lo que percibes como salario, no es rentable para quien paga. Y si hay un salario muy inferior a lo que generas, no es rentable para el que ingresa, porque al final está pasando lo que hoy en día se está llamando trabajadores pobres. Por lo tanto, yo creo que hay que conjugar la subida del salario con la productividad, o de lo contrario esto no va a tener efectividad en la población. Esa es mi opinión al respecto. Gracias, presidente. Miren, en el año 2018 el salario mínimo interprofesional estaba en 735 euros. Había 207.000 personas desempleadas. En el año 2019 se produce el primer gran salto, el más importante, en la historia de la democracia reciente en España, y pasa a 900 euros. Por cierto, con consenso empresarial, por cierto, con el voto en contra del Partido Popular. Es verdad que usted no votó, pero esa es la posición. Lo digo porque cuando hablamos de que deseable que haya consenso, cuando se produce consenso, no necesariamente todo el mundo luego está a favor del mismo. En el 2020 pasamos a 950, a 965 en el 21, a 1.000 euros en el 22, 1.080 en el 23 y 1.134 en el 24. De 207.000 personas desempleadas en Canarias hemos pasado a 167.000. Después de un volcán, después de una pandemia, después de crisis inflacionistas, después de tensiones en los mercados, después de quiebras de Thomas Cook, después del Brexit, es decir, después de numerosas cuestiones que podrían haber puesto cada una de ellas en jaque toda una economía, pero sobre todo porque, según algunos agoreros, la subida del salario mínimo interprofesional era peor que todas estas causas juntas. Algunos dijeron en el año 2019, el Banco de España, que se iban a destruir 150.000 puestos de trabajo. Otros llegaron a decir que más de 450.000 puestos de trabajo desaparecerían con esa subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, acabo de hacer la relación de cómo sistemáticamente se ha ido incrementando, afortunadamente, el salario de los 2,5 millones de personas que menos cobran en este país, por lo tanto, que dignifican también
pues sus salarios y dignifica también su vida, y sin embargo las cifras de desempleo y las cifras de ocupación, en el caso de Canarias, además las más altas de su historia, han mejorado. Podríamos luego entrar en el debate ese siempre perverso del trabajo fijo discontinuo, pero la realidad es que al final la tendencia está ahí. La economía, por cierto, no ha parado de crecer. Si no queremos creernos los datos de la EPA o del empleo, pues creámonos al menos los datos también en términos económicos, con importantes incrementos del salario mínimo interprofesional. Mire, nosotros sí que estamos absolutamente en contra. Usted plantea que es verdad que lo que no mejora es solo no subirlo. Nosotros estamos de acuerdo. Si simplificamos que todo mejoraría y las condiciones de vida de la gente mejora simplemente subiendo el salario mínimo interprofesional, estamos equivocados. Lo que sí le digo es que si además no se toca nada y encima no se sube el salario mínimo interprofesional, lo que sí empeora es la vida de la gente. Y lo que sí también le garantizo es que es verdad que la desigualdad solo no se corrige con el salario mínimo y subidas del salario mínimo interprofesional. Pero yo le garantizo que sin subidas del salario mínimo interprofesional, lo que hace es empeorar y agravar la desigualdad de la gente. Eso también por descontado. Por tanto, que deben de ser múltiples las medidas, sin duda. Una de ellas, el incremento del salario de quienes menos cobran. Y nosotros estamos en contra de ligar el salario mínimo interprofesional a la productividad. ¿Por qué? Mire, una cosa es que yo comparto el discurso de que si la productividad creciera, obviamente, teóricamente, mejora la economía y debieran de crecer los salarios. Ojo, no necesariamente esa ley se traduce siempre, porque puede incrementar la productividad, puede incrementarse la riqueza de un país y, desgraciadamente, la redistribución de esa riqueza no hacerse de la misma forma, trasladándose los mayores beneficios en manos del capital en algunas ocasiones. Lo estamos viendo con beneficios absolutamente multimillonarios por parte de grandes compañías. Aparecían en estos días Santander, BBVA, el Sabadell, más de 11.000 millones de euros de beneficio, más de 8.000 millones, casi 2.000 millones de euros de beneficio. Concentración de la riqueza que vemos también en ocasiones cuando hablamos de que la desigualdad está ahí, entre otras razones, precisamente porque no se distribuye la riqueza de manera adecuada y se sigue concentrando cada vez en menos manos. Por eso, no necesariamente un incremento de productividad se va a traducir en mejora de salario. Ojalá fuera así. Pero una cosa son los salarios a nivel general y otra de los que menos cobran. Intentar trasladar la responsabilidad de mejor o peor productividad en un territorio a la responsabilidad exclusiva del conjunto de los trabajadores, pero más agravado aún, a los trabajadores que menos cobran en un determinado lugar, me parece bastante perverso. Mire, es verdad que se han dado datos de que en Canarias, pues un trabajador canario produce en torno a 17 puntos porcentuales menos que España y 27 menos que el resto de Europa. Usted parafraseaba una frase de don José Cristóbal García, está a la cola de productividad de España a Canarias y debemos reflexionar. Pero él mismo decía que tuviéramos cuidado porque no se puede comparar la productividad de distintas comunidades autónomas porque tienen el eje de su economía en sectores distintos. Finalizo, señora presidenta. Digo esto porque hay una parte importante, un estudio también reciente publicado en el mes de enero del BBVA sobre productividad que establece que la principal pérdida de productividad en los últimos años en España y en Canarias no ha estado asociada a la parte de la productividad del trabajo, sino a la parte de la productividad del capital. Por tanto, es injusto trasladar esa responsabilidad solo sobre los trabajadores y más injusto sobre los que menos cobran. En ese sentido, nosotros vamos a seguir defendiendo subidas del incremento del salario mínimo interprofesional hasta que se sitúe en la media del 60% de la media del salario a nivel general y creemos que es positivo de manera clara también en Canarias, donde, desgraciadamente, esa baja cualificación, motivada en muchas ocasiones por nuestro modelo productivo y por la estructura de nuestras empresas, hace que sea de esta forma. Bueno, comenzaba usted su segunda intervención hablando de la subida del salario mínimo, cómo ha ido evolucionando y hablaba de personas más empleadas y yo lo mencioné también, pero con menos horas efectivas y, por lo tanto, con ingresos menores. Por lo tanto, ahí hay una situación preocupante porque el kit de la cuestión, ¿cuál es? El poder adquisitivo. Es a donde tenemos que ir, a que haya un mayor poder adquisitivo de la población. Y yo no vinculo la productividad al trabajador, porque un mismo trabajador en dos empresas diferentes puede tener una productividad distinta, porque tiene mejores recursos, porque está más digitalizada, porque tiene mejores servicios, porque hay más formación. Es decir, yo no la vinculo al trabajador.
Yo lo que digo es que hay que igualar a la sociedad por arriba, no por abajo. Y lo que tenemos que conseguir es que la rentabilidad del trabajo sea efectiva. Y eso se llama poder adquisitivo. Y usted hablaba del 60% de media. Mire, en Canarias tenemos un problema. La Unión Europea dice que el salario mínimo interprofesional debe de acercarse al salario medio, ¿verdad? Resulta que Canarias es de las 3 comunidades que menor salario medio tiene. Por lo tanto, ya a nivel nacional, el salario mínimo está en el ámbito del 60% de la media del salario. Sin embargo, en Canarias está por encima. ¿Y eso qué produce? Produce que determinados sectores productivos no puedan asumir esa situación. Por lo tanto, es un riesgo hacia el empleo. Y todo lo que estamos diciendo no es lineal. Claro que hay ejemplos para todos los gustos, pero esta es la realidad. Si nosotros tenemos de las 3 comunidades autónomas un salario medio menor y en el ámbito nacional ya está en el 60%, nosotros está por encima del 60%. Y eso es un riesgo para determinados sectores productivos en los cuales puede afectar a la empleabilidad. Con lo cual, bonita gracia. Lo que tenemos que conseguir, insisto, es ir a la parte de ese poder adquisitivo. Y estamos empeñados en que la formación es fundamental y también la prestación de servicios, herramientas por parte de la empresa para que haya una mayor productividad. Y esto no es una cuestión de ideología. Yo hablaba del informe anterior, un informe que ni siquiera hemos encargado nosotros, que habla particularmente de Canarias, que habla de la productividad, que habla del salario mínimo y dice tienen que estar ligados y además, al estar ligados, tenemos que conseguir que haya mayor renta per cápita. Y demostraba cómo puede haber mayor renta per cápita. Con lo cual, yo no vinculo la productividad del trabajador, única y exclusivamente. Yo creo que hay que motivar para conseguir esa mayor productividad, hay que dar herramientas suficientes y, por otro lado, si tenemos más empleabilidad con menos horas efectivas, tendremos menos salario y habrá más brecha entre la sociedad, que es lo que tenemos que combatir.